Y finalmente, en esto de poder responder a la pregunta ¿cómo es el financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud?, hemos llegado justamente al momento de entrar en específicamente el financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, o sea, el caso uruguayo, nuestro caso. Bien, para eso tenemos que comprender o vincular todos aquellos contenidos que fuimos viendo a lo largo de los videos anteriores que nos permiten, por una parte, tener los elementos conceptuales generales que permiten entender el financiamiento de los sistemas de salud, así como aquellas funciones que abordamos que son las que nos permitían ver las distintas opciones de financiamiento de los sistemas de salud. Bueno, ahora vamos a tener que comprender cuáles fueron las distintas decisiones que se tomaron en el caso del Sistema Nacional Integrado de Salud para definir cuál era el financiamiento que permitía cumplir con los objetivos del Sistema Nacional Integrado de Salud y, por supuesto, en base a los principios sobre los que estaba apoyado. Entonces, como habíamos dicho, pensar en el financiamiento de los sistemas de salud implica pensar en cómo recaudar, función de recaudación, a quién le vamos a pedir que aporte, qué vamos a hacer con estos ingresos o estos fondos recaudados, cómo es que vamos a unificar los recursos, ¿se acuerdan que veíamos si en un fondo o en varios fondos? Y finalmente, y eso lo vamos a ver en la segunda parte de este módulo 3, cómo es que compro servicios de salud. Entonces, a través de este esquema pueden ver entonces que estas tres preguntas definen el sistema de financiamiento de los sistemas de salud. ¿Sí? ¿De dónde es que van a provenir los recursos? Esto es, quiénes van a aportar, las familias, las empresas, el Estado. ¿Cómo serán unificados los recursos recaudados? Un fondo, varios fondos. ¿Y a quiénes le voy a comprar servicios de salud? ¿Qué es lo que compro? ¿Cómo pago a los proveedores de servicios de salud? Bien, ustedes ya habrán visto, tanto en la literatura que tenían disponible para estudiar este tema, como en el video del economista Daniel Olesker, que la definición del financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud estuvo atravesado por una serie de decisiones que se fueron tomando y que permitieron darle forma a el financiamiento del sistema de salud en base a los principios que orientaban al sistema. Entonces, partiendo de este esquema que ustedes ya vieron en módulos anteriores, en este caso nos vamos a concentrar en específicamente el financiamiento. ¿Sí? Como ven, de este esquema, todas las relaciones en color naranjo que están viendo en esta diapositiva. ¿Sí? Ya iremos profundizando a lo largo de esta presentación. Entonces, como habíamos visto anteriormente, ¿cuál es el propósito del financiamiento? Bueno, dijimos contar con fondos, así como establecer incentivos financieros adecuados para los proveedores, ¿a efectos de qué? A efectos de lograr que todas las personas tengan acceso a servicios efectivos de salud pública y atención personal individual. Esto es que tenemos que tener bien presente que el sistema debe ser sustentable. Esto es que tiene que contar con recursos, o los mismos no deben agotarse a lo largo del tiempo, y eso tiene que ver justamente con el principio de sostenibilidad del financiamiento del sistema de salud.
Por otra parte, pensar cómo promovemos el principio de equidad a la hora de pensar o de concebir el financiamiento del sistema de salud. Para ello, de entre las diversas formas o de las distintas alternativas que veíamos en videos anteriores, bueno, la mejor manera es recurrir a planes de pagos anticipados que no estén relacionados con la enfermedad ni con la utilización de los servicios. Esto es, ¿se acuerdan que habíamos visto? Separar la utilización de los servicios del financiamiento de los mismos. ¿Para qué? Para garantizar que cada forma de pago anticipado sea progresiva con respecto a los ingresos y esté relacionada con la capacidad de pago y no con el riesgo que corra la salud de los individuos que conforman el sistema de salud. Para comprender el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, tenemos que poder comprender y vincular con aquellas funciones del financiamiento de los sistemas de salud que vimos en videos anteriores. Y esto tiene que ver con, como recaudo, cómo me hago de los recursos que van a financiar la atención de los usuarios que forman parte del sistema de salud, cómo unifico esos recursos, ¿sí? Y finalmente, cómo es que le compro a los proveedores y a qué proveedores servicios de salud para que puedan atender las necesidades de salud de los beneficiarios del sistema. Entonces, a través de este esquema podemos ir viendo cómo es que se vinculan, digamos, los distintos actores del sistema y comprender cada una de estas funciones. En lo que a recaudación respecta, bueno, comprender que los actores que contribuyen al financiamiento del sistema son, por una parte, los beneficiarios del mismo, que ya vamos a ver cómo aportan en función, digamos, de sus ingresos y de la composición de sus núcleos familiares. Por otra parte, que esa recaudación se va a nutrir del aporte de las empresas y, finalmente, del aporte del Estado a través de rentas generales. Entonces, esa función de recaudación, digamos, va a venir dada por el aporte de estos agentes que van a dar lugar, digamos, a este fondo que vamos a denominar el Fondo Nacional de Salud y que nuclea el aporte de los agentes que acabamos de mencionar. Estos aportes van a unificarse, como veremos un poquito más adelante, en un fondo único que tiene unas características que vamos a desarrollar y que van a ser los que van a permitir comprar servicios de salud a proveedores de salud, que son los prestadores integrales, ¿sí? Y que van a estar constituidos por algunos que son públicos, como también vimos en videos anteriores. ¿Se acuerdan que decíamos que la provisión de servicios podía ser pública o privada? Bueno, en el caso del Sistema Nacional Integrado de Salud, los proveedores que van a dar servicios de salud a la población van a ser, por una parte, la Administración de Servicios de Salud del Estado y un conjunto de prestadores que tal vez ustedes los puedan o los hayan escuchado como las mutualistas, pero que en realidad es un grupo que está constituido por instituciones de asistencia médica colectiva y seguros privados de salud. Bueno, estas instituciones son las que, a partir de la firma de unos contratos de gestión con la Junta Nacional de Salud, por una parte, como ocurre en todo contrato, se van a comprometer a brindar servicios a sus beneficiarios, y en este caso es importante decir que los servicios que van a brindar a sus beneficiarios son los que están establecidos en el Plan Integral de Atención a la Salud, y en ese sentido decir entonces que los prestadores se comprometen a brindar un conjunto de prestaciones a todos los beneficiarios a cambio de recibir un pago
que está establecido en esto que hemos denominado la cuota salud y que se nutre de dos componentes, un pago capitativo y un pago por el cumplimiento de metas asistenciales que desarrollaremos más en profundidad en la segunda parte de este módulo 3. Bien, finalmente decir a partir de este esquema que la estructura institucional entonces que da o que concibió Uruguay para el financiamiento de su sistema es la de, entre las opciones que vimos en videos anteriores, la de un seguro nacional de salud. Y al respecto, decir entonces que ese seguro fue creado por la ley 18.211, ¿sí? Y que justamente es la que le da, digamos, sustento legal digamos, a el financiamiento, digamos, de nuestro sistema de salud. Bien, entonces, ¿cómo se concibió el financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud? Bueno, podemos decir que es un financiamiento tripartito, porque los recursos que nutren al sistema se nutren de recursos que se recaudan a través del aporte, por una parte, de las personas aseguradas, que aportarán en función de sus ingresos, por otra parte, de los aportes patronales, ¿sí? Y finalmente el tercer componente de este financiamiento, o sea, de todos los fondos que se recaudan para dar lugar al financiamiento de nuestro sistema de salud, es del aporte de rentas generales del Estado. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿se acuerdan también que discutimos que en función de los principios que orientan o definen a los sistemas de salud, bueno, era importante no solamente que el pago, digamos, estuviese separado de la utilización y que esto habíamos visto que la mejor forma de hacerlo era a partir de pagos anticipados, ¿sí? Y esto, como ya vimos, se cumple al establecer una forma institucional de financiamiento a través de aportes o de la creación de un Seguro Nacional de Salud, pero por otra parte, el otro componente que era importante era el de que la contribución de los asegurados fuese en función de sus ingresos, de su capacidad de pago, de forma tal que esto, o sea, que el pago no contribuyera o no constituyera, perdón, una barrera al acceso de los usuarios del sistema a recibir atención a sus problemas de salud. En este sentido, como podemos ver en la diapositiva que presentamos a la derecha, vemos cómo es este aporte que ocurre en función, por una parte, del ingreso de los trabajadores que aportan al seguro, pero también de la constitución de su núcleo familiar. En este sentido, se tiene en cuenta también que el hecho de que los trabajadores que aportan al sistema tengan hijos a cargo, que tengan personas con discapacidad a cargo y eventualmente de que tengan o no cónyuge. Bueno, con todos estos criterios es que se define el aporte de los trabajadores al Seguro Nacional de Salud y en función de estos porcentajes que, si bien no es importante, por supuesto que ustedes se lo memoricen, sí para que vean la progresividad del aporte, tanto en función de los ingresos de las personas que contribuyen al sistema, así como también de la composición de su núcleo familiar. Bien, entonces, el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene un modelo de recaudación que ocurre vía contributiva, esto es, a partir de un pago anticipado, que como ya vimos, permite separar la utilización de los servicios del aporte. Por otro lado, que es progresivo, relacionado con el ingreso y con la composición del núcleo familiar, y por otra parte que es obligatorio. Esto es, que nadie que cumpla con los requisitos establecidos en la ley para aportar al financiamiento del sistema
puede evitar hacerlo. Y esto, por supuesto, el hecho de que el aseguramiento sea obligatorio, como también ya vimos, es un requisito para alcanzar una cobertura universal de toda la población a lo largo de la vida, ¿sí? Porque claramente nos da una base de recaudación de ingresos para responder a las necesidades de salud de la población más amplia por una parte y más estable, digamos. La otra función que vimos a la hora de definir el financiamiento de los sistemas de salud es la de unificación de recursos o de mancomunación. El Sistema Nacional Integrado de Salud optó por aportes, por un sistema, perdón, o por una función de recaudación que se nuclea en un fondo único. ¿Se acuerdan que habíamos visto que las opciones eran o un fondo único o varios fondos? En este caso, el SNIS optó por un fondo único y público, y el carácter público de este fondo tiene que ver con el carácter obligatorio del mismo, lo cual, como ya vimos también, nos permite, el hecho de juntar todos los fondos, nos permite esta lógica de subsidios cruzados. Esto tiene que ver con digamos, permitir esta lógica de que los ricos financien a las personas de menores ingresos, los más jóvenes a los más viejos y eventualmente las personas de mayor riesgo o más enfermas sean financiadas por aquellas que tienen o presentan un menor riesgo o están más sanas, ¿sí? En este sentido, esto es lo que permite dar sostén al principio de solidaridad, que es otro de los principios que orientan al Sistema Nacional Integrado de Salud.